Les agradecemos muchísimo tener oportunidad y darnos oportunidad de podernos sentar con ustedes y platicar qué es lo que está pasando actualmente en materia de comercio exterior. Me presento ya con muchos, afortunadamente hemos tenido contacto. De cualquier manera, pues soy el licenciado Javier Melchor, estoy a cargo del líder, soy el líder legal del área de dirección de operaciones. Tenemos mucho contacto porque nuestro equipo trabaja mucho con las compañías en la atención, en facultades de comprobación iniciadas a muchos de los clientes que hoy nos acompañan. Entonces, el día de hoy, pues bueno, hoy yo los voy a acompañar sobre esta pequeña charla que tiene por objetivo darles a conocer cuáles son los aspectos más relevantes que encontramos en materia de comercio exterior, especialmente derivado de la publicación que tuvimos ya a finales de diciembre, justo antes de irnos a festejar el fin de año. Pues bueno, nos llega la publicación de las reglas generales de comercio exterior para este año, 2024, y bueno, entramos a un nuevo año donde no hay tantos cambios. Evidentemente ustedes ya lo podrán haber observado em, dentro de las revisiones, dentro del contexto en el que ustedes ya se desempeñan día a día, podrán haber observado que evidentemente no hay un número importante de cambios como los hemos visto en años anteriores. No por eso no hay que poner cuidado en detalles que parecen muy mínimos, pero son muy importantes justamente para el propósito de las actividades que vamos a desarrollar durante este año. Entonces, ese es el propósito del día de hoy. También el propósito de hoy es tener un foro en el que podamos conversar solamente, en este caso un servidor va a estar compartiéndoles esta información. La idea es la siguiente. Vamos a conocer los aspectos relevantes que encontramos dentro de las reglas generales de comercio exterior para 2024. Hay algunos cambios, hay algunas adiciones y sobre todo también hay muchas disposiciones que entraron en vigor y que ahorita son lo que están en todos los foros platicando qué pasa con estas disposiciones que ya ahora son obligatorias fueron obligatorias ya desde el 1 de enero de 2024. Situación que les estuvimos comunicando a través de boletines, de documentos en donde les decíamos, oye, sabes que ya va a empezar en 2024 a aplicar esta disposición de obligatoriedad. Entonces, son muchos aspectos que ya los hemos visto, pero venimos a concentrarlos el día de hoy. Eh, Como ya lo hemos hecho en algunas otras actividades, en algunas otras conversaciones de este tipo, vamos a hacerlo a micrófono cerrado, evidentemente no para transgredir la oportunidad que ustedes tienen para comunicarnos algunas dudas, sino porque esta sesión es meramente informativa. Lo que buscamos es transmitirles nuestras inquietudes, nuestras posiciones sobre algunos cambios y que ustedes tengan posteriormente oportunidad de hacérselas saber a sus asesores. Finalmente, ya todos, afortunadamente, cada uno de ustedes tiene ya un asesor asignado que nos atiende día a día y esa es la idea, que cualquier duda, cualquier comentario que pudiera surgir a partir de esta sesión, podamos transmitirle a ellos, sobre todo para respetar un poco el tiempo que tenemos designado, para que también la respuesta pueda ser un poco más puntual y obviamente sea siempre bien recibida y sobre todo adecuada a cada uno de los planteamientos que puedan devenir a partir de la realidad en la que se encuentran las compañías que hoy nos acompañan. Entonces, ese es el propósito, no quisiéramos que lo tomaran en algún punto mal. Sin embargo, lo que sí nos gustaría agregar para tampoco evitar que no haya este cúmulo también de dudas que son válidas y sobre todo son muy importantes, tienen abierto el chat. Entonces, voy a tratar de ir resolviendo algunas dudas que vayan saliendo durante la sesión. Si al final no llegáramos a contestar cada una de ellas porque nos gana el tiempo, porque tenemos que cerrar la sesión, ya llegamos al máximo que habíamos proyectado también para no quitarles el tiempo, vamos a tener un repositorio de preguntas y vamos a tratar de irlas respondiendo en la medida en las que se las vamos a asignar a sus asesores. Entonces, esta va a ser la dinámica. Les agradecemos muchísimo la comprensión y espero que definitivamente esta plática que vamos a tener el día de hoy pues, les ayude a ustedes a tomar decisiones, a saber qué es lo que podemos hacer, a saber qué es lo que podemos implementar para mitigar cualquier riesgo.
porque eso es de lo que se tratan este tipo de sesiones, ¿no? Empezar a informar para tratar de evitar llegar a los puntos en donde podamos poner en riesgo el patrimonio de las compañías, incluso el trabajo y el desempeño de que cada uno de ustedes realiza en las actividades de comercio exterior. Entonces, esa es la finalidad máxima del día del curso del día de hoy. Entonces, de todos modos, al final de la sesión, ustedes van a poder encontrar, van a recibir en sus correos la grabación de esta sesión, la, eh, todo el cúmulo de láminas, la presentación que vamos a utilizar el día de hoy. Entonces, esto va a ser definitivamente algo que van a recibir al cierre. Eh, bueno, pues vamos a comenzar un poco contextualizando que, pues bueno, ya saben que la última semana de diciembre tuvimos una publicación ya incluso nocturna de las reglas generales de comercio exterior, que tienen algunos aspectos llegaron de manera no sorpresiva, pero sí, como siempre, agarrándonos ya casi queriéndonos ir a festejar el fin de año y hay que darle a revisar, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuáles fueron los cambios? Fue también fue muy rara la publicación, más adelante lo vamos a ver, pero la misma publicación nos decía que nos daba a conocer un cúmulo importante de anexos comprendidos con las reglas generales de comercio exterior para 2024 y en esa publicación solamente nos hacen llegar el anexo 13, ¿no? Entonces ahí estuvo, parece que ahí hubo más bien un retardo administrativo más que un error. Entonces, pues bueno, eso es lo que hasta ahorita, al día de hoy, hemos detectado. Esto es lo que ahorita vamos a estar platicando, cuáles son nuestras perspectivas de algunos cambios, de algunas circunstancias que vemos distintas, de puntos en donde vamos a tener que poner mucha atención a partir de esta publicación de la última semana de diciembre. Y bueno, vamos a arrancar con lo que pasó y algo que creo que se ha hablado mucho, pero también se ha hablado de manera muy paulatina y es muy importante porque muchos de nuestros clientes tienen un registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad IVA-IEPS. Entonces, eh, nos parece muy importante porque la regla 133 de las generales de comercio exterior, desde hace muchos años hemos visto que tiene un cúmulo importante de causales que dan pie y que actualizan la posibilidad de que la autoridad nos pueda suspender en el padrón de importadores. Entonces, ¿qué pasó en esta publicación? Algo que pareciera que pasa un poco desapercibido, pero que va a ser muy importante para este año para las empresas que cuentan con este registro. La fracción 15 de la regla 133, si ustedes la pueden ver en pantalla, venía redactada de la siguiente manera. Nos decía que pues una causal era una causal de suspensión en el padrón de importadores, se actualizaba con la no transmisión a través del portal del SAT del inventario existente o inventario inicial con estatus de válido a través de su anexo 30, ¿no? De conformidad con, bueno, los fundamentos que ya tenemos para transmitir esta información. Estaba específicamente dirigida a este punto, perdón. Eh, Sin embargo, ¿qué pasa en estas publicaciones de 2024? Y algo que nos parece bastante preocupante porque deja muy abierta a la interpretación esta nueva redacción. Lo que nos dicen las reglas de 2024 es que se va a actualizar este supuesto de suspensión en el padrón de importadores cuando dejen de cumplir con las obligaciones establecidas en las reglas 712, 721 y 743 que sean aplicables conforme al registro que hayan obtenido las compañías, ¿no? Ya no se remite a la transmisión del inventario inicial, ¿no? Y que esté en estatus de válido. Ya es una situación en de cualquier incumplimiento de alguna de las obligaciones que deriven de la obtención de este registro van a ser motivo para que la autoridad pueda suspenderte en el padrón de importadores. El problema que le vemos a esta redacción es que deja muy abiertas las posibilidades para que la autoridad no tenga tanta obligación de fundar cómo es que ellos van a acreditar este incumplimiento de obligaciones. Y les ponemos, por ejemplo, aquí un ejemplo, ¿no?
los avisos que tienen, los avisos a que se refieren la regla 721 de las generales de comercio exterior, ¿no? Por ejemplo, el que les ponemos en la pantalla, ¿no? Cambio de dominación o razón social, domicilio fiscal o domicilios donde se realiza el proceso productivo, ¿no? Avisos que tienen obligación ya tienen las compañías, ¿no? Como nosotros conocemos este tipo de incumplimientos, es que si no lo realizas, la autoridad tiene con fundamento en la regla 722 de las generales de comercio exterior de pedirte un requerimiento, de pedirte mediante requerimiento que le acredites que hayas cumplido con esos avisos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tú no tienes este requerimiento o no lo contestas o no lo contestas con suficiente información que acredite que sí de este cumplimiento en el tiempo? Pues bueno, se va a actualizar los supuestos que se refieren la regla 724 de las generales de comercio exterior, en donde nos van a iniciar un procedimiento de cancelación en el registro de esquemas de certificación de empresas. Eh, qué pasa entonces? Y ya después de que pasamos por todo este proceso de cancelación, del inicio del procedimiento de cancelación, pues ya la autoridad, si tú le aportaste pruebas, va a decidir si sí fueron suficientes o si no fueron suficientes. Entonces, esto es muy simple, te cancelo o no te cancelo, ¿no? Entonces, en nuestra perspectiva, hasta este punto de cancelación, es donde tú ya tendrías como tal, o la autoridad tendría el documento que acredite que hubo un incumplimiento en tus obligaciones que derivan del registro en el que hayas estado autorizado ante el SAT, ¿no? Formalmente nosotros lo vemos que ese es el punto máximo donde ya tendría la autoridad el estatus suficiente y la motivación y fundamentación suficiente para recurrir a la regla 133, fracción 15, y decir, ahora sí te voy a suspender en el padrón de importadores, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la regla no señala que sea hasta ese punto donde te puedan suspender, ¿no? Entonces, ¿cómo acreditas, cómo tenemos por acreditado o cómo la autoridad va a tener que fundamentar y motivar justamente que tú ya incumpliste, ¿no? O sea, no le está dando un parámetro, en este caso al área de servicios al contribuyente, que es la que se encarga de monitorear los padrones y de autorizarlos y de revisar que te cumplan con las condiciones para seguir teniendo esta autorización para estar inscrito en el padrón de importadores. O sea, que es otra administración, ¿no? Y no le da ningún parámetro de, oye, para que puedas llegar a esta conclusión, ya la administración de Agase tendría que haber tenido un pronunciamiento directo y serio sobre la actualización de un incumplimiento de obligaciones. No lo hace así, ¿no? Entonces, no lo ponemos como un signo de cuidado, cuidado. Definitivamente, en nuestra perspectiva, si la autoridad fuera directo a la suspensión de importadores sin pasar por todo este procedimiento que ya está arreglado, que nace desde el requerimiento de información que te tiene que hacer la autoridad para verificar que hayas cumplido tus obligaciones. Lo cierto también es que no vemos parametrizado esta oportunidad que tuviera la autoridad para ir directamente a la suspensión. Entonces, ¿qué es lo que queda? Obviamente nosotros, en ese caso, si la autoridad se fuera directamente sin pasar por todo este procedimiento de verificar que la GASE ya hubiera requerido, ya nos hubiera dado oportunidad de nosotros de ser oídos, de que presentemos nuestras pruebas suficientes para acreditar que sí cumplimos las obligaciones. Definitivamente, en nuestra perspectiva, eso sería una transgresión. Hasta ahorita no sabemos si lo va a hacer, pero sí tiene ahorita herramientas para hacerlo, ¿no? ¿Y qué es lo que recomendaremos? Lo que les hemos recomendado durante los últimos años, Intrade ha estado muy, muy directamente con muchos de sus clientes en diferentes foros. El compliance es fundamental, ¿no? Ustedes ya saben que cada año o cada 2 años o cada 3 años, dependiendo de la autorización, del grado de autorización que tengan ante el SAT, definitivamente ustedes ya saben que pues las renovaciones de estas autorizaciones son automáticas, ¿no? Entonces, una práctica que hemos visto muy usual y que no debería de suceder es que pues la empresa dice, bueno, pues yo solamente lleno un formato en donde digo que sí cumplo con todo y vas a autoridad, renuévame, ¿no? Y el problema es cuando llegamos a los puntos en donde no detectamos que sí teníamos un incumplimiento, ¿no?
y pueden hacer algo tan simple como que nuestra opinión de cumplimiento esté en sentido negativo, ¿no? O sea, eso ya es algo, digo, es desde lo más simple a situaciones que nos hemos visto más complejas en algunos inicios de procedimiento de cancelación, ¿no? Entonces, desde ahí nace el monitoreo, qué es lo que vamos a hacer nosotros como empresa para asegurarnos todos los días de que sí estamos cumpliendo y estamos en las mismas condiciones en las que la autoridad me autorizó mi registro, ¿no? Porque ya vimos que no solamente va a tener un impacto en una certificación que pues también que puede valer la vida de la compañía, ¿no? Entonces, ya no solamente es la certificación, ahora ya también es el padrón de importadores, ¿no? Entonces, es una situación que es una cadenita que ya el SAT empezó a conectar, ¿no? Y que está intentando conectar. Entonces, es muy importante que si, no, si ya lo estaban implementando, porque también con muchos de ustedes ya hemos trabajado revisiones, tenemos oportunidad con muchos de ustedes de antes de la renovación hacer una auditoría de cumplimiento para verificar que ese formato que vamos a llenar no se llene solamente asumiendo que sí lo cumplimos, sino lo vamos a llenar asegurándonos que cada uno de los puntos por los que me dieron la autorización, al día de hoy que voy a solicitar mi renovación, siguen en la misma perspectiva. Entonces, eso es algo muy importante para las compañías y es algo que vamos a seguir trabajando con ustedes, pero es importante que sepan que este cambio no es de a gratis, ¿no? Este cambio no solamente es para que la redacción sea más corta o para que la autoridad pues no tenga cómo entender cuándo va a actualizar cómo va a actualizarse este supuesto de suspensión. Para nada, nos parece que es muy intencional porque en realidad sí está buscando que las empresas ya, o sea, se está dando cuenta que las empresas renuevan sin estar cumpliendo con todas las obligaciones que derivan de su certificación, ¿no? Entonces, definitivamente, el año pasado también tuvimos un par de sesiones con ustedes en donde les explicamos que el SAT está haciendo visitas de verificación eh, visitas de verificación para pues, corroborar que siguen cumpliendo las compañías las obligaciones que derivan de sus certificaciones, ¿no? Y se dispararon, para muchas de ellas. Afortunadamente, hasta ahorita con ninguna de nuestros clientes hemos tenido ningún inconveniente, pero sí te mueve toda la logística de lo que tendríamos que realizar cuando tendría que ser una práctica diaria, tendría que ser algo que hiciéramos todos los días, que es asegurarnos que nuestra empresa esté en cumplimiento. Entonces, definitivamente el compliance es algo que es fundamental ahora que ya las cadenas de riesgos pues, se van ampliando, ¿no? Ya no solamente pongo en riesgo mi certificación, ya también estoy poniendo en riesgo la vida de mi empresa, que es estar en el en el registro del padrón de importadores. Entonces, es muy importante que echemos mucho ojo de este tema, que no nos tomemos a la ligera que se haya modificado esta fracción 15 de la regla 133. ¿Eh? ¿Qué pasó además? Tenemos otras dos causales de suspensión adicionales para esta regla 133 que nos parecieron igualmente también muy interesantes y que derivan del contexto de muchas situaciones que se vieron y de muchas tendencias de revisión que todo el equipo revisamos el año pasado. La primera, que es una de las fracciones que se adhiere nos dice que el importador que hubiera aplicado una preferencia arancelaria en la importación de bienes al amparo de algún tratado internacional o de algún acuerdo celebrado por México y no corrija su situación fiscal determinada con base en una resolución negativa de trato preferencial como resultado de un procedimiento de verificación de origen, va a estar actualizando un supuesto de suspensión en el padrón. Es muy interesante porque aquí ustedes, digo, para contextualizar y ustedes ya lo sabrán, pero es importante sobre todo por la sugerencia que vamos a dar. Los procedimientos de verificación de origen se hacen a los proveedores o a los emisores como tal de la prueba de origen que pues va a garantizar que la mercancía pues cumple con todos los elementos para que se le pueda aplicar una preferencia arancelaria. Eh, y estos procedimientos los inicia el SAT con estos emisores del certificado
Y en algunas ocasiones, bueno, más bien por protocolo y por obligación dentro del procedimiento, tienen que notificar al importador de que se inició este procedimiento de verificación. Le tiene que enviar una notificación e incluso lo invita a ser un facilitador de información si es que está interesado en hacerlo, ¿no? Eh, el problema que hemos visto es que el procedimiento, pues muchas veces es muy poco comprendido por las autoridades en el extranjero, más bien por las empresas en el extranjero, ¿no? Entonces, de repente las respuestas hacia el SAT no son adecuadas, ¿no? Entre que el SAT no tiene manera mucho de comunicar a lo mejor la información en otro idioma, o sea, a lo mejor y sí lo que sí definitivamente te va a mandar un formato que va a venir en español y en inglés, pero el problema es que cuando ya tenemos que tener acercamientos con la autoridad, pues a lo mejor no tiene los suficientes elementos para comunicarle a la persona o a la empresa a la que le inició el procedimiento cómo se va a desarrollar el mismo, cuál es el propósito, qué es lo que necesitarían de elementos para compartirlos, ¿no? Entonces se vuelve una falta de comunicación extrema que al final nos lleva a que el SAT no entiende, el proveedor cree y está 100% seguro que entregó toda la información necesaria para acreditar que su mercancía sí califica como originaria, que el SAT no se quedó contento con la información y viene una negativa del procedimiento una negativa del trato arancelario preferencial, que implica pues que tu certificado de origen deja de ser válido, ¿no? Y entonces eso impacta a las empresas que importan, porque finalmente ellos son los beneficiarios finales del supuesto de la aplicación de una preferencia arancelaria, ¿no? Entonces, empieza una serie de problemas porque pues, el importador no puede hacer mucho porque efectivamente no va a conocer mucha de la información que tiene a la mano el proveedor y que podría haberle proporcionado el SAT para acreditar que sí efectivamente cumple con todos los parámetros de origen, ¿no? Entonces, qué es lo que pasa? Se vuelve una situación que la tendencia hasta hace unos años es que inmediatamente que terminaba el procedimiento de verificación de origen, el SAT regresaba ahora con la empresa importadora e iniciaba una facultad de comprobación que implica que le va a requerir información y dentro de los siguientes 12 meses a que le notifique este requerimiento, le va a notificar un oficio de observaciones en el que le va a decir, oye, empresa, tú aplicaste una preferencia arancelaria en un certificado que ya dejó de ser válido, entonces me debes las contribuciones que omitiste por utilizar esta preferencia arancelaria que hasta este momento ya no es válida, ¿no? Entonces, pues lo que hacían muchas empresas es pasar al siguiente punto de o pagar o litigarlo, irnos a un medio de defensa, etcétera, ¿no? Y entonces tenías esa oportunidad de ser oído, pero lo que sí queremos dejar muy en claro es que finalmente las compañías importadoras también están entre la espada y la pared, porque pues para el SAT están en incumplimiento, pero no tienen mucho que aportar, porque finalmente quien debería de estarse defendiendo es la empresa a la que le iniciaron su proveedor, al que le iniciaron el procedimiento de verificación de origen. ¿Vale? Entonces se vuelve una situación muy complicada en la que muchas empresas optan por, ya no me voy a meter en problemas, voy a hacer el pago correspondiente, ¿no? Pero ¿cómo no llegar a eso, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto y qué es lo que hemos hecho hasta ahora? La recomendación directa es primero, la prevención, ¿no? O sea, definitivamente la prevención. Lo que sí es un hecho y eso no va a cambiar, la responsabilidad del pago del impuesto o de los impuestos que hayan sido sujetos a una preferencia arancelaria, definitivamente va a ser el importador. Ahí sí, no, administrativamente no hay mucho que hacer, ¿no? Y ya vimos que el no corregir esa situación que derive de una negativa nos va a pegar en la vida de la compañía, que es tener su padrón de importadores, ¿no? Entonces es algo que tenemos que tener muy claro, ¿no? Eso sí no va a cambiar administrativamente frente al SAT, nosotros somos los responsables 100%, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que nosotros hemos recomendado en muchas de las ocasiones? Hemos hecho con ustedes varias situaciones que pudieran como prevenir esta situación.
El primero, pues es de repente un entrenamiento para sus proveedores, ¿no? En algunas ocasiones ya nosotros lo hemos ejecutado y si están interesados, pues obviamente tenemos esa experiencia de tener esos workshops con las compañías en el extranjero para que sepa pues, cómo tienen que contestar, cómo hay que llenar, que si el SAT viene a solicitarles información, qué información es conveniente para contestar. Definitivamente el entrenamiento y el saber qué hacer cuando el SAT inicia con estos procedimientos es fundamental, ¿no? Pero también otro de los puntos, y nos parece el más importante y en el que a veces las empresas les da un poco de miedo realizarlo, pero finalmente pues es defender el patrimonio de las compañías, es dentro de sus contratos que tienen con los proveedores, hay que agregar una cláusula en donde lo vuelvan responsable a los proveedores en caso de que les inicien un procedimiento y no puedan atenderlo y no puedan, los puedan cancelar el certificado o la prueba de origen, se emitieron para que yo hubiera gozado de una preferencia arancelaria. Obviamente, este incumplimiento del contrato y esta responsabilidad se va a tener que ir a pelear por otra vía, que no va a ser exactamente la administrativa, porque el SAT nunca los va a responsabilizar a los proveedores por el pago de contribuciones. Siempre va a ser el importador. Pero va a ser ustedes van a tener una cláusula contractual que les va a ayudar a defenderse pues frente al incumplimiento, que finalmente ustedes tampoco van a ser nunca responsables ni van a poder tener la suficiente información para garantizar que su proveedor sí cumple con las condiciones para emitirles la prueba de origen que ustedes utilizan para pues, que la mercancía que ingresan conceda una preferencia arancelaria, ¿no? Entonces, estas son medidas de mitigación que hemos que no hay de otra, ¿no? O sea, en realidad tampoco hay mucho que hacer, ¿no? Definitivamente, si hay una negación del trato arancelario preferencial, para el importador no tiene mucho movimiento ni tiene mucho margen de acción y con esta adición a esta causal de suspensión del padrón, pues estamos más atados de mano, ¿no? También otra de las cosas que también puede ser una muy buena sugerencia y eso también depende mucho del contexto, pero vale la pena que se acerquen con nosotros cuando esto sucede es también que el proveedor, si no está de acuerdo, también irse a un medio de defensa aquí en territorio nacional, ¿no? A lo mejor la empresa importadora va a tener que va a corregir su situación fiscal, va a tener que pagar el impuesto en el momento en el que tenga que regularizar su situación para proteger su padrón de importadores. Pero si el proveedor sigue luchando, si el proveedor se mete aquí a tribunales, va a los medios de defensa y logra ganar la sentencia, pues con esa sentencia ustedes regresan con el SAT y le dicen, oye, pues, mi certificado sí era válido, ¿no? Entonces te pagué indebidamente este crédito fiscal que me determinaste, entonces pues, necesito que me lo devuelvas, ¿no? La devolución del pago de lo indebido. Ese también es otro punto, ¿no? O sea, tenemos estrategias, pero definitivamente algo que ustedes tienen que tener ahorita a partir de este año 2024 en claro, es que es bien importante que tengamos que tengamos esta información para tomar decisiones adecuadas sobre cómo me voy a relacionar con mis proveedores. Y la forma de relacionarnos con los proveedores es tener mucha confianza obviamente, en la información que nos proporcionan, pero también pues, obligarnos contractualmente a que si ellos no atienden o no tienen los elementos suficientes para acreditar la prueba de origen, pues a lo mejor de manera administrativa yo voy a tener que pagar lo que tenga que pagar, pero tú me vas a tener que resarcir ese dinero porque tu proveedor te tendrías que haber asegurado de sí cumplir con todos los elementos que el SAT ahora asume y resume que tú no cumpliste para que yo pudiera haber gozado de una preferencia arancelaria. Entonces, ese es el punto sobre esta causal. Por eso les decía que fueron muy pocas los cambios que hubieron en 2024, pero definitivamente todos juegan un papel muy importante porque también están cambiando las tendencias del SAT, ¿no? Ya nos dice, ya no quiero llegar ni siquiera a tenerte que abrir una revisión de gabinete, ¿no? Me quita administrativamente mucho tiempo que le neguemos el tratamiento arancelario preferencial a tu proveedor y que después yo me tenga que encargar de llegar contigo y a iniciarte una revisión de gabinete, ¿no? Y que por esa vía me pagues porque me cuesta mucho trabajo. Entonces, ¿qué hago? Esto le va a afectar a tu padrón. Entonces, va a ser más fácil que
yo antes de que inicie esa facultad, mejor te suspendo en el padrón y ahí te cierro la posibilidad de seguir operando, ¿no? Entonces, son medidas muy extremas, muy complicadas y definitivamente pues, no estamos a gusto con ellas, pero son las que existen y es por eso que les recomendamos que ahorita lo primordial es estar continuamente revisando la relación que tengan con sus proveedores y modificando contratos, este, apoyando a la prevención pues, con entrenamientos a los proveedores. Tenemos muchas vías donde nos podemos ayudar a tomar decisiones. Ok, pues bueno, esta fue otra de las adiciones y la última adición también a una causal en la suspensión del padrón es que se determine a través de una resolución emitida por la autoridad aduanera que no realizó el entero de retenciones del IVA en términos del artículo primero de fracción tercera de la ley del IVA, artículo 1A de la ley del IVA. Esto, ustedes pudieron ver también que el año pasado hubo un revuelo sobre una sentencia, una contradicción de criterios que se publicó en el segundo semestre del año pasado, en donde todo confluía sobre las operaciones B5, ¿no? Entonces, el SAT, obviamente, esta causal de suspensión no se resume a las operaciones de transferencia de empresas certificadas mediante clave de pedimento B5, pero sí es uno de los ejemplos de lo que la autoridad ahorita está queriendo ver, ¿no? Esta causal de suspensión es bien interesante porque a diferencia de la anterior, y a diferencia de la modificación de la fracción 15 que hablábamos de las empresas que están inscritas en el registro, en el esquema de certificación de empresas, la diferencia es que aquí por lo menos nos dice que la autoridad, previo a que se actualice esta medida de suspensión, tiene que haber una resolución, ¿no? ¿Y esto qué implica? Que pues, la autoridad tendría que haber pasado por requerirme información, por hacerme sabedor sobre las observaciones que hubiera hallado dentro de esta revisión, que yo haya tenido oportunidad de defenderme mediante un escrito de pruebas y alegatos y que al final haya decidido que no realicé el entero de las retenciones del IVA en términos de lo dispuesto en el artículo 1 a fracción tercera. O sea, sí está habiendo un derecho de audiencia, ¿no? O sea, en cierta medida, aunque también tiene sus matices, porque pues obviamente esto lo que dice es una resolución, ¿no? No nos dice que ya el crédito esté firme, ¿no? O sea, eso implica que pudiera dar a la interpretación de que con la sola emisión de la resolución, ya estoy en este supuesto de suspensión. Máxime que yo todavía cuando tengo emitido una resolución y de acuerdo al derecho administrativo, todavía tengo oportunidad de defenderme mediante un recurso de revocación o un juicio de nulidad y después de eso, si no funciona ahí, subirlo a un amparo, etcétera, ¿no? O sea, ese es donde todavía se queda corta la fracción. Tampoco con esto queremos decir, oye, pues estamos bastante alarmados. Obviamente es un punto importante, no lo queremos dejar completamente de lado, pero sí es importante que conozcan y que ahorita ustedes tengan oportunidad de conocer que lo que sí es cierto es que esto también va a suceder y muchas de las actuaciones y de cómo vaya a interpretarlo el SAT, pues lo vamos a ver en la práctica, ¿no? La idea y en nuestra perspectiva tendría que actualizarse esta suspensión, pues hasta que ya yo no tengo oportunidad de defensa porque ya mi crédito está firme, ya no tengo nada que hacer y no cumplí y pues no pude probar al final que no estaba obligado a enterar estas retenciones, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, ahí es donde tendríamos que apelar mucho a visualizar qué hacer en ese momento. Lo vemos como un riesgo, definitivamente, pero aquí sí tenemos mucho margen de acción, ¿no? O sea, si hay un requerimiento de información, hay que tener mucho cuidado en contestar muy bien los requerimientos de información por parte de la autoridad. Hay que ser muy explícitos en darle a conocer bien nuestro modelo de negocio, porque también eso es algo de lo que nos hemos encontrado mucho en las últimas revisiones del SAT. Eh, no conocen mucho la operación, no conocen mucho cómo realizar estas operaciones y no saben cómo interpretarlas.
Entonces, ahí es, los requerimientos de información del pasado se contestaban, oye, pues el SAT te pide, tus pedimentos de entrada, de salida, y etcétera, y yo le contesto, ahí te van mis pedimentos, ¿no? Esas respuestas ya para la actualidad y para cómo está teniendo un comportamiento el SAT, definitivamente ya no son suficientes, ¿no? El SAT necesita que le des todo un catálogo y una guía de cómo funcionas para que pueda llegar a conclusiones. Entonces, en esta, refiriéndome especialmente a esta causal de suspensión, definitivamente es menos complicada y tiene un candado que da mucho margen para la acción, para tener oportunidad de tener acercamientos con la autoridad, de incluso antes de que haya una resolución, pasar con la autoridad a Prodecon si necesitamos elementos para explicarle todavía a mayor detalle y para convencer de que estamos en un supuesto de cumplimiento correcto. Definitivamente eso pasa, ¿no? Pero pues ahí está también esta causal, ¿no? Y hablando un poco de lo que sucedió con los B5, como les decía, esto va a ser muy informativo solamente de lo que vemos en los cambios, pero sí sabemos que también le tenemos que dedicar un espacio a lo que pasó con los nuevos procedimientos y los nuevos obligaciones que derivan de las modificaciones que hubo sobre estas operaciones B5. Entonces, el 18 de enero, o sea, el próximo jueves, vamos a tener otra sesión que va a ser de 30 minutos y que va a impartir el licenciado Eric Lezama. Y la idea es que podamos darles ahí una información puntual ya sobre cómo aplicar. Lo estamos sabiendo al público porque definitivamente sabemos que no a todos les aplica, que no todos realizan estas operaciones de extracción donde se importa con B5. Entonces vamos a hacerle una sesión particular en donde vamos a tener oportunidad de comentarles qué es lo que vemos, nuestras perspectivas, cuáles fueron los antecedentes para llegar a estos cambios, para que también estén muy atentos. Al final de todos modos, más tarde les vamos a estar compartiendo ya el detalle, las ligas de inscripción para que puedan acompañarnos también la siguiente semana. Pero bueno, esto es lo que en resumen pudimos ver de los cambios en cuanto al padrón de importadores. Eh, ¿Qué también vimos a partir de las reglas generales de comercio exterior y que fue un cambio que pareciera no significativo, pero pues bueno, ya vimos hasta BUSEM tuvo que salir a emitir una hoja informativa. Esta semana, de hecho, porque pues, lo fecharon del 4 de enero, pero en realidad se publicó días después porque en realidad todavía no sabíamos cómo íbamos a transmitir esta información y les platico por qué. Se publicó en BUSEP esta hoja informativa en donde se liberaron los espacios idóneos para presentar dentro de la ventanilla única diversos avisos que vienen contemplados en todas las reglas generales de comercio exterior. Entonces, hay muchos avisos, de hecho, todos estos avisos, previamente pues teníamos otro medio que era pues, el físico, ¿no? Hay que presentar físicamente los escritos, íbamos directamente a la base que correspondía al domicilio de las compañías, o en su caso, pues lo mandábamos por correo certificado, ¿no? Para tener este acuse que es importante quedarnos con él, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó este 2024? Todos estos avisos que vienen listados en esta hoja informativa número 1 del PSEM, pues bueno, ahora se trasladan a que los vamos a presentar a través de ventanilla digital. Y eso lo vemos materializado en cada una de las reglas generales de comercio exterior. Si podemos checar la 3126, por ejemplo, que tiene que ver con el aviso para importar en diversos momentos mercancías desmontadas o sin montar, el famoso aviso de la regla segunda, pues bueno, esto fue algo contradictorio porque cuando se publicaron las reglas todavía no se publicaba el anexo 2. Entonces llegábamos y decíamos, bueno, es que me dice la regla que tengo que transmitirlo a través de una ficha de trámite, pero ojo, no se ha publicado el anexo 2 y no sé qué ficha de trámite, ¿no? Entonces, y no sé a dónde transmitirlo. Para eso, por ahí tuvimos un par de acercamientos con algunas personas del foro. Mientras no estuviera publicado el anexo 2, pues no había otra que presentarlo de manera física. Por ahí tuvimos en la base de Celaya, pues ese pronunciamiento, ¿no?
el 4 de enero nosotros estábamos presentando ya un aviso y les decimos, oye, pero pues es que tu regla dice que tenemos que transmitirlo como dice la ficha de trámite 147, pero pues ¿cómo lo hago, no? No tengo esta ficha, ¿no? Y nos lo reciben así, sellan y con eso ya dimos cumplimiento. Ya hasta este lunes que se publicaron las reglas generales de comercio exterior, todas estas reglas cobran sentido porque ya todas hacen referencia a una ficha de trámite que previamente no existía. En algunos casos hay un caso en donde sí existía, pero que también era una presentación física, pero el resto a partir de la ficha de trámite 147, pues no existían en el año 2023. Entonces, pues sí estaba como un poco raro leerlas porque nos decían hay que transmitir y conforme a la ficha de trámite y no sabíamos dónde transmitir ni con base en qué ficha de trámite. Entonces ya a partir de este lunes que se publicaron el anexo 2 y que ya también la USEM salió a decirnos ya están habilitados estos avisos, pues ya sabemos que todos estos avisos es muy importante que los presentemos ya conforme a la ficha de trámite. Y si vemos las fichas de trámite, no solamente la regla ya nos dice que hay que transmitirlo, ¿no? Sino que las mismas fichas de trámite nos dicen tienes que ingresar a ventanilla única a través de los trámites de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y hay que enviar esta información, ¿no? No tiene requisitos tan adicionales, pero sí vale la pena por cada asunto echarle un ojo a la ficha de trámite. Nosotros en realidad visualizando, por ejemplo, esta ficha 147 del aviso para importar en diversos momentos mercancías desmontadas y sin montar, fuimos a lo que ya nos ya nos dictaban las reglas generales, ¿no? Y cuando llegamos a la ficha, pues bueno, la diferencia es que lo vamos a presentar por otro medio, pero los requisitos todavía siguen siendo los mismos que existían previo a la publicación de esta ficha de trámite. Entonces, es importante que consideremos que ya hay un cambio, sobre todo en la digitalización de estos avisos, que nos parece bastante adecuado, porque pues en este tipo de trámites, lo único que recibes y vas a seguir recibiendo es pues tu acuse, ¿no? De que ya avisaste al SAT que vas a realizar alguno de los trámites que vienen contenidos en estas fichas, ¿no? Que vas a importar en diversos momentos, que vas a hacer una importación, vas a presentar tu aviso mensual sobre importación y venta de vehículos usados, etcétera, ¿no? Todos estos avisos de los que en realidad pues nunca recibes una respuesta, estás obligado a avisarle al SAT, pues bueno, qué mejor que administrativamente tengamos oportunidad de solamente entrar a BUSEM y presentarlo y quedarnos con nuestra acuse y con eso cerramos bastante bien. Entonces, vale la pena por ahí que también fue algo que dimos a conocer a principios de esta semana, pero bueno, ya también lo van a tener en la presentación el listado de estos avisos, en donde pues no ha representado ningún inconveniente esto, ¿no? Entonces, pues este es el punto en el que vamos con, en cuanto a estos cambios que pues van a encontrar que fueron diversos, son de muchas reglas, pero todos tienen ese propósito de que ahora nos dirijamos a la USA, ¿vale? ¿Qué otra cosa cambió este año? En realidad no fue un cambio total. Eh, mm, mm, un segundito. Ok. Ok, aquí tengo una pregunta de Jimena Carvajal. Buenas tardes, Jimena. Mira, dice, en cuanto a la presentación de avisos, la carta de aceptación solidaria, ¿a quién debe ser dirigida? ¿A la DACE o a la GACE? Ya que las reglas generales de comercio exterior especifica que de 2023 especifica que sea la base, mientras tanto las reglas generales de 2024 no mencionan uno en específico. Mira, sigue siendo la DACE, eso sí es un hecho porque finalmente la DACE es una desconcentrada de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, ¿no? Entonces sigue, ese requisito sigue igual. Déjame irme a la ficha de trámite para que puedas ver. Lo que sucede es que va a ser directamente a la base.
Mm, Pero como es lo que ya no sucede es que no te dice que lo dirijas a un punto. Puedes seguirlo poniendo a la base y principalmente a la gas estimada. Lo que es cierto es que ya como ya no lo vas a presentar físicamente, el mismo sistema te va a dirigir pues a la administración que corresponde, ¿no? Es como cuando ingresamos a lo mejor algún caso de aclaración o alguna solicitud de inscripción en el padrón de importadores a través del buzón tributario, que este es otro sistema distinto, pero que no tiene, o sea, finalmente no tienes oportunidad tú de dirigirlo directamente a alguien más, o sea, es tu escrito y es tu base, pero definitivamente el mismo sistema se va a encargar de dirigirlo. Entonces ya esa formalidad como tal ya no existe, o sea, ya no, por eso ya no omite mencionarlo ahorita la 3126, ¿no? O sea, ya dice, pues ya no tiene sentido porque ahora lo que voy a hacer es yo dirigirla. Ahora, pues tú obviamente vas a generar un escrito libre, ¿no? ¿A quién lo dirijo? Definitivamente, pues la administración que lo hace, que lo administra, siempre es la GASE, ¿no? Entonces puedes poner tu Administración General de Auditoría de Comercio Exterior y para especificar exactamente ya puedes dirigirlo a la desconcentrada que te aplica por el domicilio en donde te encuentras. Pero al final de cuentas la administración que lo va a recibir siempre va a ser la GASE, solo que nos decían la GASE porque pues, es la desconcentrada y tenía una lógica que es que lo puedas presentar en el domicilio que a ti te quede muy cerca para que en su caso no tengas que venir no tuvieras que venir hasta la central que está aquí en Ciudad de México, ¿no? Ante la GASE como tal, ¿no? Entonces, esta era la lógica del funcionamiento de las ADACES, pero ahora que es electrónico, pues digo, valdría la pena que lo siguieras dirigiendo de manera general, que nosotros es lo que hacemos, siempre ponemos por jerarquía, ¿no? Ponemos el Servicio de Administración Tributaria, después la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, y en último eslabón, pues ponemos la desconcentrada que nos aplica al domicilio. Tomo ya no va a ser algún impedimento de recepción porque no es un requisito como tal dentro de tu escrito libre. Pero digo, para que no tengas a lo mejor esa duda, valdría la pena que lo pusieras por este eslabón jerárquico, que es lo que nosotros en particular siempre hacemos en los escritos que realizamos, ¿no? Ok. Mm, mm, mm. Sí, aquí tengo otra de César y sí, justo tenemos, sí, sí, justamente ahorita totalmente estamos con el tema de las reglas generales de comercio exterior, pero si quieres, César, podemos platicarlo en otra sesión sobre el tema de la resolución miscelánea fiscal, ¿vale? Y por ahí, Jimena, muchas gracias, muchas gracias. Si quieren, seguimos avanzando porque ya estamos, no llegado al final, pero ya estamos acercándonos. Ahora sí, otro de los puntos que también ya nos venían anunciando, ya llevamos casi o más de 2 años llegando a este punto de la carta aporte, ¿no? ¿Y cuándo? Y pues ahora sí se llegó el día, ¿no? Eh, de hecho, desde el año pasado ya era obligatorio emitir la carta aporte, ¿no? O sea, eso ya era una realidad y eso es algo de lo que se lo estuvimos comentando en todos los foros, a los clientes, a toda la gente. La obligación de transmitir y de generar tu CFDI con complemento carta aporte, dependiendo de la aplicación y dependiendo de tu obligación o del supuesto donde te encuentres, ya está, ¿no? Lo único que no puede pasar es que el SAT te quiera multar por algún incumplimiento en alguno de los requisitos que contienen la, el agregar este complemento a tu CFDI, ¿no? O sea, eso es lo que sí no podía pasar, pero ya de que tendríamos que haber estado con la carta aporte ya es, ¿no? Entonces llega el 2024, ¿no? ¿Y qué es lo que sí seguía pendiente en materia, sobre todo de comercio exterior, ¿no? Porque ya hemos hablado en otros foros de, pues obviamente, en qué casos, cuáles son las excepciones. Nos dio, la verdad es que la autoridad suficiente tiempo también para prepararnos, ¿no? Estuvo todos los años a partir de que empezó a hacer las modificaciones sobre el complemento carta aporte, desde que nos anunció que iba a existir, pues estuvo emitiéndonos preguntas frecuentes, subieron muchos foros, la verdad es que tuvimos como todo ese tiempo suficiente, ¿no? Entonces, no es que ahorita no sea importante, pero no exactamente es el propósito de esta sesión. Para efectos de comercio exterior, algo que sí se estuvo peloteando durante todos estos años fue definitivamente lo relativo a la transmisión del folio fiscal del CFDI, ya fuera de tipo traslado o fuera de tipo ingreso.
dentro de las operaciones de comercio exterior, ¿no? Entonces, definitivamente eso fue algo que entró en vigor apenas ahora sí. Esto sí, esta obligación de transmitir el folio fiscal del CFDI entró a partir del 1 de enero de 2024, ¿no? Entonces, este ya sí es una obligación que por ahí también les compartimos información de que alerta antes de irnos, antes de que nos vayamos a festejar, ten cuidado porque ya el 1 de enero, máxime que pues es el día en el que todos amanecemos desvelados y después de la reunión de fin de año, el 1 de enero ya es obligatorio estar transmitiendo este folio fiscal, ¿no? Y también nos preparó justamente a partir de que se publicaron las reglas generales de comercio exterior el jueves 28 de diciembre por la tarde, pues ya nos dimos cuenta que no había prórroga, ¿no? O sea que esto sí va a entrar en vigor el primero. Y el mismo 29 de diciembre, un día después, BUSEM nos emite también una hoja informativa en donde nos dice, oye, ya tenemos dentro de nuestros sistemas la posibilidad de que tú puedas transmitir este folio fiscal del CFDI con complemento a cartaporte, pues ya en el DODA, ¿no? Entonces ya tienes que hacerlo, ¿eh? Ya necesitamos que lo veas. Viene una guía de implementación que aquí van a encontrar el link, para que, bueno, si hasta el momento no lo han logrado, pues ya tendría que ser algo que ya a este día ya tendríamos que estar implementado, que por ahí también le hicimos un recordatorio, pero es para que recordemos que ya ahorita es bastante importante y que ha generado, pues no tanto controversia, pero sí dudas que también algunas dudas ya también llegan tarde, ¿no? Porque ya nos hemos encontrado con algunas personas que no habían emitido complemento carta aporte y llegan a este punto con, pues ya, ahora sí ya, ¿cómo le hago, no? Entonces, eso es algo que ya debería haber sucedido. Igual estamos abiertos a poder platicarlo, pero bueno, la intención de la sesión era transmitirles que ahora ya tenemos vigente esta obligación de transmisión del folio fiscal. Y no solo eso, también al día siguiente, el 29 de diciembre, se publicó la resolución miscelánea fiscal en la que, eh, en la que ya ahora sí igual no pelotearon de nuevo el plazo para que ya no hubiera sanciones por transmitir incorrectamente el complemento aporte, ¿no? Entonces ya ahora sí, a partir del 1 de enero, la autoridad se puede sancionar a los obligados a emitir el complemento carta aporte por haberlo pues, emitido de manera incorrecta o incluso no emitirlo, ¿no? Y más bien es justamente en la transmisión, ¿eh? Porque también el no emitirlo, pues tiene una sanción y una naturaleza distinta a la mera transmisión o a la generación del complemento carta aporte. Entonces, ahí hay una diferencia, pero era una diferencia que era importante antes del 1 de enero. Ahora el 1 de enero tienes que transmitirla y transmitirla bien, ¿no? Estuvimos, lo único que se prorrogó, por eso es muy importante conocerlo, porque también algunas personas empezaron a asumir que hay un artículo transitorio en la resolución miscelánea fiscal donde nos dice que una de las versiones, la versión 2.0 del complemento carta aporte, estaba predispuesta para que iniciara su vigencia y su obligatoriedad, bueno, terminara y feneciera el 31 de diciembre y que el primero de enero de este año, pues ya empezáramos a emitirla con base en la versión 3.0, ¿no? Entonces eso fue lo único que se prorrogó, ¿no? O sea, no se prorrogó el uso, el uso o más bien la generación del complemento carta aporte. Eso ya es obligatorio, ¿no? Lo que se prorrogó es el uso de una de las versiones, es decir, ahora como quedó, la versión 2.0 se puede utilizar todavía hasta el 31 de marzo de este año. Es decir, a partir del 1 de abril solo tenemos oportunidad de utilizar la versión 3.0. Entonces ahí es otra de las cosas que tenemos que poner mucha atención, ¿vale? Em, Esto es en lo que tenemos en los cambios que también encontramos en la carta aporte. Los artículos transitorios, en realidad no hubo un cambio que no conociéramos. Eh, Sigue pendiente todavía lo de la manifestación de valor. Sin complemento carta aporte nos estuvimos preparando todos esos años, pues ya ni les recuerdo cuánto llevamos preparándonos sobre la nueva manifestación de valor, ¿no? Sigue peloteándose la entrada en vigencia hasta en tanto no se publique en el portal del SAT pues la versión correspondiente a esta obligación. Entonces,
mientras seguimos con las anteriores versiones. No hay tampoco muchos comentarios sobre cuándo pudiera suceder. También lo cierto es que nos parece que pasaron muchas cosas para que pues esta manifestación de valor ahora entre en vigor, ¿no? Pasamos por una pandemia, pasamos también con el nacimiento y el surgimiento de la Agencia Nacional de Aduanas de México, donde han estado en una lucha constante por el tema de facultades, quién hace una cosa, quién hace otra cosa. Este periodo de transiciones que han estado como retrasando algunos de los puntos, nos parece que esta podría ser la razón por la que todavía no vemos la manifestación y por la que tampoco vemos cuándo pudiera suceder muy pronto, ¿no? Entonces, seguimos en eso, pero en realidad los transitorios se parecen y en realidad tienen mucha similitud a los del año pasado. Algo importante que también nos llamó la atención, que fue lo que les platicaba al principio, el transitorio tercero de las reglas nos decían, no, pues te damos a conocer todos los anexos, ¿no? Del 1 al 30. Y lo que sí es cierto es que al principio solamente vino acompañado del anexo 13 eh, y ahora apenas el lunes nos publicaron el anexo 2. Lo que sí es cierto es que es muy probable que puedan suceder dos cosas. Una, que los siguientes días podamos ya tener acceso y podamos ver publicado el resto o paulatinamente la publicación del resto de los anexos, o que llegue un punto en donde también emitan una resolución donde modifiquen este transitorio y nos digan, solamente se dieron a conocer estos nuevos anexos y el resto van a seguir siendo aplicables los del 2023, ¿no? Digo, todavía no tenemos una certeza, pero podría pasar cualquiera de las dos cosas. Lo que sí es un hecho es que el anexo 2 y el anexo 13 son los únicos anexos que están publicados al día de hoy. Entonces, ya del anexo 2 los cambios más importantes son los que vimos hace un ratito con todas las fichas de trámite que vienen en la presentación. El cambio importante es que ahora vamos a transmitirlos a través de UCEM, ¿vale? Y el anexo 13, pues no es otra cosa que las multas y cantidades actualizadas que establece la ley aduanera y su reglamento, ¿no? Entonces ya saben que hubieron algunos cambios y aumentos en la incorrecta transmisión del COBE, que sí llegan a ser significativos, ¿no? O sea, pareciera que no, pero pues todos los años están subiendo. Y también las infracciones que se relacionan con las obligaciones de transmitir y presentar información y documentación, pedimento y anexos, ¿no? Entonces también ahí tuvimos algunos aumentos. No todos son saltos grandes, pero sí, sí hay cambios para que lo tomemos en cuenta, sobre todo porque a veces nos vamos a buscar la ley directamente en el buscador de Google. Todavía hoy en la mañana me parece que no estaba modificada. Lo que se hacen constantemente es que la publicación que tenemos a la mano y la más oficial sobre la ley aduanera, muchas veces sí se actualiza y cada año se actualiza con los montos que se publican en el anexo 13 de las reglas generales de comercio exterior que apliquen para ese año. Pero muchas veces tarda, a veces tarda un mes o un poquito más, entonces vale la pena que si lo revisan en internet, primero corroboremos que ya también está actualizado y si no está actualizado en la ley que ustedes tengan a la mano, pues hay que volver al anexo 13 para verificar cuál es el monto real obviamente de estas infracciones. La que no cambió ahorita fue la del artículo 200. ¿Por qué lo decimos la del 200? La del 200 es muy importante para nosotros. En unas semanas vamos a tener otra sesión en donde un servidor también nos va a acompañar. Y ya les haremos llegar la invitación correspondiente sobre las tendencias de facultades de comprobación por parte del SAT. En los últimos 2 años nos hemos encontrado que uno de los programas de recaudación bien importantes para el SAT es verificar que el valor en aduana que declaramos en los pedimentos esté correctamente relacionado y que tenga un sustento documental, ¿no? Que materialmente yo tenga que comprobarle al SAT que sí declaré bien ese valor y que tengo todos los elementos suficientes para verificar que hay trazabilidad en mis operaciones. Entonces, es una multa que la verdad a todos en este año, en estos últimos 2 años hemos encontrado que muchas empresas se encuentran en esta situación
Porque para el SAT es muy fácil decir que no entendió tu información y te corta, y te dice, bueno, pues voy a poner el artículo 200, te voy a imponer la multa del artículo 200 porque vean cómo viene redactada. Cuando el monto de las multas que establece esta ley esté relacionado con el de los impuestos al comercio exterior omitidos con el valor en aduana de las mercancías y estos no pueden determinarse, se aplicarán a los infractores una multa de 80,000 hasta 106,000 pesos. Es decir, si al final el SAT no encuentra cómo tú relacionaste documentalmente toda la información que respalde el valor en aduana de tus mercancías, pues es muy fácil. Dice, pues no entendí por qué tu comprobante de pago está hecho por 10,000 pesos, pero la factura de tu operación está por 5. Y a lo mejor para nosotros puede ser muy fácil, ¿no? "Ay, pues es que en el pago yo hice el pago de diversas facturas, no solo de una, ¿no? Pero si tú al SAT no le explicas, y no solamente no le explicas, no le das todos los elementos para que entienda, pues es muy fácil, como ven, decir, pues no entendí, no tengo cómo determinar los montos omitidos. Entonces lo que voy a hacer es sancionarte con este artículo. Y este artículo, pues como ustedes ven, es de 80,000 a 106,000 pesos y se, este, esta infracción se determina por pedimento. Entonces, imagínense si llega una revisión de 350 pedimentos y en ninguno me aceptan el valor en aduana. Imagínense toda la multiplicación, todo el riesgo en el que vamos a estar incurriendo. Entonces, vale mucho la pena. Ese curso lo vamos a anunciar muy seguramente la siguiente semana. Va a ser una plática para darles recomendaciones de mitigación sobre este tipo de riesgos, sobre esta tendencia y sobre otras tendencias. Pero en general ahorita el cambio, como no hubo una actualización como tal en esta multa, y eso en cierta medida es alivianador porque empezamos esta multa hace 3 años, hace 4 años, digo, cuando ya empezó a subir la tendencia de esta tendencia de verificación por parte de las compañías, empezó en 69,000 pesos, ¿no? Y pues cada vez va subiendo y sobre todo porque es un aparato de recaudación muy importante y muy fácil para el SAT. Entonces, valía la pena comentarlo ahorita para que tuviéramos un preámbulo de lo que vamos a ver en unas semanas para darles algunas recomendaciones, ¿no? Y en general esos ahorita fueron los cambios significativos en las reglas generales de comercio exterior. Para nosotros era importante. Seguramente a lo mejor ustedes tendrán alguna otra pregunta particular. Ya tenemos implementadas algunas soluciones. Ustedes ya vieron que también estamos, listos. No hubieron tantos cambios, pero no porque no hayan habido tantos cambios son menores. En realidad todos, tienen un grado de implicación y todo hasta ahorita desde estos tres cambiecitos que hubieron en las reglas en la 133 de la suspensión, seguimos pensando en lo mismo. Necesitamos monitorear, necesitamos asegurarnos, necesitamos confirmar que estamos completos, que tenemos toda la información, que vamos a tener oportunidad de hacerle frente al SAT en alguna revisión, que les anticipo, las revisiones que están llegando ya también rebasan todo un año, todo un ejercicio, de 300, 400 pedimentos por requerimiento, tenemos 15 días para contestar. Entonces necesitamos estar listos para atender este tipo de situaciones que no comprometan tampoco la operación diaria de sus compañías. Entonces, eso es algo en lo que hemos estado trabajando con ustedes todos los días y vamos a seguir haciéndolo. Es por eso que este mes va a estar también lleno de muchas prácticas y de muchas pláticas que vamos a enfocar en ciertos aspectos donde vamos a tener que ser un poco más puntuales sobre qué recomendaciones y qué podemos encontrar. Es por eso que también la siguiente semana la licenciada Itzel Franco nos va a acompañar en otro curso eh, en donde nos va a poder explicar el MLRR al marco del TEMEC, ¿no? Va a ser una sesión también de 1 hora, va a ser el viernes. Están invitados todos. Obviamente, quisimos focalizar estos cambios que no fueron exactamente para las de 2024, pero que vimos en el último semestre del año pasado, ¿no?
¿Y qué es lo que queremos hacer con esto? Empezar a focalizar algunos puntos que a lo mejor no sean aplicables para todos nuestros clientes. Entonces, bueno, que tengan oportunidad de asistir quienes sí les toca y también obviamente que si a lo mejor no me toca, pero estoy proyectado para que en algún momento lo quiera hacer, pues bueno, definitivamente también están invitados. La invitación va a ser general para todos. En un ratito más van a encontrar las invitaciones vía correo electrónico o vía grupo de WhatsApp, como lo tengan acordado con sus asesores legales. Y los vamos a estar esperando. Y así como van a haber otros dos cursos que vamos a anunciar la siguiente semana, todavía en la semana del 23 de enero vamos a tener otro par de cursos y esa es la idea, que este año estamos llenos de todavía más comunicación de los que tenemos con ustedes. Estamos, como saben, comprometidos en poderles dar toda la información. Insisto, estamos tratando de hacer esto un poco pues de manera más dinámica que nos permita que toda la información sea más ejecutiva y que tengamos oportunidad de no hacer sesiones tan amplias que les permita a ustedes tener la información más fácil. Sin embargo, la idea es que si hay alguna duda adicional, algún complemento más complejo, definitivamente pues, el camino directo va a ser con sus asesores y también con un servidor. También si hay algo que a lo mejor yo haya platicado el día de hoy y más tarde, 2 horas, se nos ocurre alguna pregunta, la pueden direccionar a lo mejor con su asesor y definitivamente va a llegar conmigo. Entonces, esa también es la idea de este tipo de reuniones, que no podamos, que podamos hacerlo en un tiempo determinado y que no les quite y no les comprometa a ustedes tampoco demasiado tiempo. Entonces, esto es en general lo que encontramos, lo que vimos, lo que vamos a estar también pugnando para que ustedes estén listos y pues estamos atentos a cualquier situación adicional que pudieran tener. Les agradecemos mucho el espacio, mucho que se hayan tomado el tiempo y cualquier situación, estamos a sus órdenes. Que tengan una excelente tarde y un excelente fin de semana.